¿Qué tal, melómanas y melómanos? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer un video especial a propósito de que el canal cumple 9 años. Bueno, de hecho cumplió la semana pasada 9 años, pero hoy día quería hacer este video especial. El canal fue fundado el año 2015 y esa lista de fin de año, la verdad es que revisitándola ahora en retrospectiva, tengo bastantes cambios, la verdad. Y diría yo que tengo hartos cambios en esta lista y probablemente también en la lista del año 2016. Pero definitivamente entre esas dos, esta, que fue mi primera lista de fin de año en cuanto a discos chilenos, necesitaba hacerla de nuevo. Había muchos discos que no consideré, que salieron en esa época y que definitivamente quisiera nombrarlos. Y así que esto va a ser mi lista de 15 discos favoritos chilenos del 2015 Redux, que se dice Redux a, digamos, como a un remake, digamos, a una nueva vuelta del video original. Igual le voy a dejar el link del video original en la descripción. Era otra época del canal además, entonces habían cosas que eran muy de los videos de esa época. Antes de empezar, no te olvides suscribirte al canal, sígueme en las redes sociales, estamos en Instagram, en TikTok y en Twitter. Y bueno, vamos directamente a la lista. En el número 15 dejé a la banda Decapitated, el disco Nacidos del Odio. Este fue uno de los grandes hitos del thrash metal chileno de la década. Y Decapitated proporciona el sonido clásico del thrash metal en el sentido de rifeos galopantes, voces que van desde lo que exclaman, pero un poco exclamando un grito al punto del límite y rozando un poco casi lo gutural. Mucha influencia del lado más germano, en la forma de rifear bastante veloz, rápida, amenazante. Y además este disco tiene la particularidad de tener líricas en español, algo que ahora se está haciendo más y más en bandas como Demonic, por ejemplo, y creo que la escena thrash metalera ha incorporado ese tipo de ideas y además un poco tomar el lado de la maldad desde un ámbito quizás más social que simplemente hablar de lo maligno por lo maligno. Esto es un trabajo realmente interesante y que sin duda fue uno de los grandes discos de thrash de la década y especialmente de ese año 2015. En el número 14 les quiero mencionar el disco Azufre de Akhenaton Retard. En esta ocasión, el proyecto de Akhenaton Retard siempre se ha acercado al lado más jazzero, bien avant-garde en muchos ámbitos. Y en esta ocasión tiene esta idea de jazz rock en digamos, en su raíz. Pero sin dudas, un elemento característico de Akhenaton Retard es que en esta ocasión, en Azufre, lo mezclan mucho con lo latino y con diferentes ritmos latinos en general. Hay diferentes formas musicales que van desde ese sentido en varias de las canciones de este álbum, como es el caso del bolero, o incluso la cumbia, o digamos un jazz rock medio latino en términos de melodía como en términos de ritmo. La manera en que Vicente García Huidobro lleva adelante este proyecto definitivamente lo hace hacer a este disco de Azufre de Akhenaton Retard uno de los proyectos más importantes de su carrera y sin dudas de ese año 2015 es un disco súper importante. En el número 13 les quiero recomendar el disco de La Bestia de Gévaudan, el disco Feral. Este es el segundo álbum, me parece, de La Bestia, que es una banda que se caracteriza por traer sonidos del post-metal, un sludge medio atmosférico, entre otras cosas, y aquí este es un disco tremendo en cuanto a furia, en cuanto a energía, con diferentes catarsis sonoras aprendidas de la escuela de bandas como ISIS, de bandas como Neurosis, y esto se juxtapone a otras cosas que se orientan más al lado más del post-rock, de bandas como Mogwai, por ejemplo, haciendo melodías muy embellecidas, en un ritmo más reposado que se va construyendo a lo largo de la canción, como en el caso del tema Fix 5. Entonces este es un disco que fusiona tanto la catarsis enérgica, brutal, como también está el lado más melódico. Entonces es un gran disco de La Bestia, así que escúchenlo. En el número 12 está uno de los discos más infravalorados, creo yo, de la época, que es el disco de Monsoon, Superfiesta. Este es un disco que mencioné en algún video por ahí en los inicios del canal y me encanta la fusión que tiene del lado del chiptune, algo que es bastante curioso desde ya, formas de electrónica que están muy presentes en este álbum, como el caso del drum and bass, por ejemplo, más rápido, pero también está el exploraciones del lado más de rock experimental, un poquito de mad rock también, guitarras eléctricas, baterías muy interesantes que me recuerdan a lo más alocado de proyectos solistas de Zach Hill, por ejemplo. Esto es un disco que está recomendado para personas que gozan de esta forma de experimentación tan rockera como también electrónica y de diferentes lados musicales colisionados en una especie de collage súper loco, pero al mismo tiempo melódicamente muy atrapante. En el número 11 está el homónimo, el debut de una de las bandas más importantes del rock chileno del último tiempo, que me refiero a Vago Sagrado, una banda que he mencionado en varias ocasiones posteriormente a este álbum. Y este sonido debut es el sonido clásico del tipo de música que enmarca las
las bases fundamentales de Vago Sagrado, que es el heavy psych, este sonido psicodélico, de rock psicodélico, pero con una pesadez, con un filo súper importante, colisionando con este lado más llamero, a ratos podría decirse stoner, pero no creo que alcance a ser stoner, pero sin duda es este lado psicodélico de, digamos, lisérgico, con instrumentales que se extienden por varios minutos, con guitarras expansivas, con un bajo atronador, una batería constante, pero que se saca bajo la manga, excelentes feels, excelente expresividad. Las líricas en este álbum, como lo ha sido en la carrera de Vago Sagrado, van de un lado a otro con español en inglés, y Vago Sagrado es muy interesante desde lo poético, desde una forma tan simbólica como terrenal. Un gran debut de una gran banda. En el número 10 tenemos el disco Gabriel de Matorral. Este es el cuarto disco de Matorral, una de las bandas más importantes del rock de los 2000. En este caso se acerca a un sonido más del folk rock, siempre muy estudioso del sonido de antaño, pero también muy actual. Esto es un disco que suena muy fresco gracias a las posibilidades tecnológicas. Y es un disco que es valioso porque trae tanto a la calma meditativa como cerebral en lo sonoro. Aprovecho de recordarles que también hice una reseña de este año, justamente hace poquito tiempo, de otro disco de ellos en mi semana de clásicos. Y este álbum es hermoso en términos de la performance acústica, las voces en momentos más crudos y directos, pero gracias a la fascinación por el sonido lo hace viajar también a sonidos que son mucho más expansivos, sonidos que van mucho más allá, también utilizando otros recursos de la parte más electrónica. Entonces, gran disco también de Matorral. En el número 9 está el disco de Mayfer Sony, Mayferland Acto de Amor. Este es para mí el gran disco de Mayfer Sony. O un proyecto muy valorado para la gente que lo aprecia, pero es muy subvalorado, siento yo, a nivel general. Siento de que este es un trabajo que fusiona muy bien el lado más popero con la neopsicodelia. Un lado popero que sin dudas es muy dinámico. Las canciones de este trabajo son dinámicas y muy excéntricas entre sí. Te sorprende en términos estructurales y en lo sonoro, creo yo, que es muy experimental. Gracias a la fascinación por el uso de pedales en las guitarras, haciéndolo expresivas de otras maneras. Rítmicamente hablando también es muy especial, a ratos coquetea incluso con la vibra más latina, todo como un recurso, haciendo uno de los trabajos, yo diría, más ambiciosos en los sonoros de la época, como también es muy ameno y es muy accesible. Gran álbum de Mayfer Sony. En el número 8, un proyecto que mencioné en esa época y que reitero que esté acá es el disco de Bauda, el Spotlights. Este es un gran disco de Bauda que también es una banda que tiene una fascinación por el lado del post-metal o del post-rock, que muestran grandes capas de guitarras distorsionadas, con pesadez, que se suman a ritmos un poco más reposados. Antes mencionaba la bestia de Gévaudan con esos elementos, pero yo diría que Bauda tiene una forma diferente en hacer las canciones, en construirlas, con una voz súper expresiva, muy bien performada en términos melódicos. Hay canciones en este álbum que son muy divertidos en términos de lo rítmico, jugando con diversos efectos para poder expandir las posibilidades en ese sentido. Y es un disco que está tanto lo limpio como lo rockero, digamos, está al lado metalero, riffero, pero no está tanto como el lado más limpio y el lado más controlado en ese sentido. Y que sabe medir cuál es el momento de cada uno. Y es un disco muy dinámico en ese sentido y un gran álbum en términos de producción. En el número 7 tenemos al disco de Niño Cohete, La Era del Sur. A mí me encantó este disco cuando salió. Este gran álbum de Niño Cohete llevaron al máximo su nivel de sonido indie folk con elementos más de pop, sumados a un increíble interés en explorar sonoridades, con la cálida performance vocal que es muy característica del sonido de Niño Cohete. Se suman exploraciones que van desde lo acústico, muy indie folkero en ese sentido, pero también está una gran carga del lado más electrónico, jugando con secuencias más repetitivas, que el mismo vocalista, en este caso Pablo, lo dirige en su proyecto Arranquemos del Invierno. La producción en este trabajo es estelar, una maravilla en la forma en que colisionan todos los instrumentos, y justamente cuando ahora es su regreso, es maravilloso poder revisitar este álbum. Y sin duda es muy ambicioso, muy bonita la narrativa de las canciones entre que pasas de una y otra. Es un gran álbum y sin dudas creo que se mantiene dentro de mis discos favoritos del 2015. En el número 6 tenemos a La Virgen de los Mataderos de Tenemos Explosivos. Este es el segundo álbum de Tenemos Explosivos, excelente disco del 2015, que siento que progresa en términos sonoros del disco anterior, si bien es muy icónico y muy importante, mantiene esta idea de rifeo pesado, altos niveles de distorsión, dividiéndose con ciertos arpegios y ciertos fraseos de guitarra más intrincados, un poco más cercanos a lo que se hace comúnmente en formas de post-hardcore. Por supuesto que aquí la voz de Eduardo Pavés es fantástica, que se la manda tanto de este lado como narrativo, digamos de declamación, como también la expresión más melódica de canto, como los gritos llevándolos al límite con su voz. Siempre las líricas con la importancia de la memoria o cómo la ignorancia nos puede llevarnos a que estas injusticias se repitan, como también lo que significa vivir con heridas provocadas por la violencia apabullante
en el momento que se nos arrebata a un ser querido de la noche a la mañana. Gran álbum donde tenemos explosivos, que sin dudas empezó a crecer esta idea a lo largo del tiempo, haciendo otros grandes discos en los años siguientes, pero sin dudas en el 2015 fue un gran hito para la banda. En el número 5 tenemos al disco O Marineros de Marineros, uno de los discos más importantes del pop de la década pasada, no solo del 2015. Marineros debutó con un discazo que combina el pop alternativo con un gusto de sonoridades más etéreas del mundo del dream pop, que los excelentes fraseos de guitarra de Soledad se junta con la expresiva voz de Constanza, sumados con una fantástica producción desde la base más electrónica. Sin dudas y como buen disco de pop, las canciones de este trabajo son melodías y coros tremendamente memorables. Cada una de las canciones es un hitazo y se te pega de inmediato el coro, con letras que van desde lo más romántico, lo erótico, como también aprovechando lo simbólico para poder expresarlo de una manera efectiva, creando una especie de imaginario que lo hace ser todo muy marineros. Gran álbum, sin dudas, uno de mis favoritos. En el número 4 tenemos el tremendo disco Gala de Broncoyote. Este disco que con mucha maestría Bronco seleccionó sonidos y samples que van desde el lado más jazz, haciendo este disco un disco fundamentalmente un disco de jazz rap con melodías de pianos, teclados, otro tipo de instrumentales sacados de quién sabe dónde, como también sumando baterías, guitarras, etc. Y gracias a la maravilla de la producción va siendo un disco que rítmicamente es tan entretenido como potente. Y en cuanto a las canciones son muy atrapantes en términos de los coros, haciendo este trabajo sin dudas muy jazz rap en términos de la forma de expresar la lírica, las instrumentales, pero sin dudas está este lado popero atrapante en los coros, como decía. Y hay algo en las líricas de este álbum que transmiten emotividad, cierto dejo como de nostalgia, pero también mucha sabiduría de lo aprendido por parte del Bronco, siempre con mucha honestidad, con creatividad en sus rimas. Y gracias a los invitados de alto nivel que tiene este disco, lo hace ser no solamente uno de los puntos altos del hip hop del 2015, sino también de la década. Este disco es súper importante cuando salió y siento que a través del tiempo este disco solo ha crecido. En el número 3 tenemos al gran debut de Niños del Cerro, Nonato Co. Que como sabrán, Niños del Cerro, una de las bandas más importantes del indie chileno. Y en esta primera entrega hicieron una forma de indie pop muy especial, porque efectivamente están los elementos musicales de este tipo de música, en la forma de cantar, en el approach instrumental, pero sin dudas Niños del Cerro desde el primer momento encontró la manera de hacer suyo este tipo de sonidos gracias a dos razones. Una es su tremenda fascinación por la psicodelia. Aquí en varias de las canciones de este álbum tenemos esos elementos, uso de efectos, momentos más etéreos, más expansivos, como también el gusto por los ritmos latinos, gracias a elementos influenciados por la banda Los Jaivas, que ya venían nutriendo musicalmente este álbum. Está también en lo más bailable, como canciones de como José de los Rayos, y el impacto instantáneo de este álbum fue tremendo cuando salió, como también se muestra el potencial que se mostraría y explotaría posteriormente. Uno de los debuts más importantes de la década, por supuesto este disco es muy conocido para mucha gente que visita este canal. En el número 2 tenemos al disco Triunfo Moral de Tus Amigos Nuevos. Leo, Diego, Manu y Javier conformaron este disco con una forma de rock tan incendiaria como divertida desde todos los ámbitos posibles. Musicalmente tenemos guitarras intensas, distorsionadas, con una expresividad propia del indie rock, pero también la energía y la jovialidad del dance punk. Este disco es de esos que no es imposible no verse encontrado con un gran combo en cada una de las canciones, gracias también a las ingeniosas líricas de Lorenzini, muy divertidas también, que son expresadas tan melódicamente como también con tanta excentricidad. Es de esos discos que encantan de manera instantánea y que con el paso del tiempo va agarrando más y más fuerza. Te vas dando cuenta la potencia, la energía de cada una de las canciones, haciendo este, sin dudas, uno de los clásicos modernos del rock chileno. Y en el número 1 está la gran obra maestra de Camila Moreno, Mala Madre. Sin dudas, este es un disco maravilloso que desde el terreno del art pop nos entrega canciones que nos entregan líricamente vulnerabilidad, temas de maternidad, brujería, dolor mezclados entre sí con una brillantez que muestran la increíble poetisa que es Camila. Hay canciones con mucha intensidad desde lo eléctrico, como es el caso No Parar de Cerrar, No Parar de Abrir, como también en Libres y Estúpidos, y también está lo más íntimo, cargado con una inmensa carga de emotividad en canciones como Sin Mí o en canciones como Julia, que esta a su vez tiene estas maravillosas incorporaciones de cuerdas, de orquestas. La producción de este álbum es súper especial, ya que mantiene este aspecto que es tan etéreo como también tan visceral, y una forma espectacular de fluir entre canción y canción, haciendo aún más emocionante la experiencia. Y en lo personal es bastante increíble que revisitándolo 9 años después sigue siendo tan potente como en el momento en que salió. Y sin dudas me mantengo que este es mi disco favorito del 2015, ya que creo que
Y sin dudas para mí este es el momento más alto que he visto hasta ahora de Camila Moreno y creo que el disco es perfecto de principio a fin, todas las canciones de este álbum están en el momento que deben aparecer. Es un disco maravilloso que hasta el día de hoy me sigue emocionando hasta el límite. Entonces esos serían mis 15 discos favoritos del 2015, esta versión modificada. Así que cuéntenme ustedes cuáles son sus discos favoritos del 2015 en Chile. Fue interesante ir para atrás en los momentos originarios del canal. Así que bueno, veremos si hago este mismo ejercicio con el del 2016. Quizás sí, quizás no, ahí lo pensaré. Porque creo que del 2017 en adelante veo los videos y como que estoy más o menos conforme, le haría un cambio 2, pero sin dudas la lista de este año, en particular 2015, necesitaba hacerlo de nuevo. Así que eso, muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao.